Bien, sigamos. Ahora, ¿cuáles decíamos en la clínica? El principal síntoma decíamos que era la pirosis, ¿bien? En el caso de esa pirosis que decíamos que era ese ardor que se producía sobre todo en las mañanas, aquí en Bolivia nosotros le llamamos vinagrera, ¿sí? Le llamamos vinagrera, ¿sí? Que es esa sensación de ardor. Eso es por si acaso algún paciente les menciona, doctora, amanecí con vinagrera, significa que está con pirosis, es esa sensación de ardor. Y es sobre todo en la mañana, ¿sí? Porque como les dije, sobre todo se produce durante la noche. En el día también se puede producir, claro. Ahora bien, conforme va produciéndose el daño, ¿ya? Esto puede generar incluso regurgitación ácida, disfagia, odinofagia y dolor torácico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de disfagia ya sabemos que es la dificultad para tragar, sobre todo los alimentos sólidos. Ahora, cuando nos referimos a odinofagia, significa que se genera dolor, ¿sí? Las personas se quejan de dolor de garganta porque ¿cómo se llama? El contenido ácido quema todo lo que es el esófago y el paciente siente como si le estuviera doliendo toda la garganta y le estuviera ardiendo. Entonces, el paciente empieza a tener dolor. Ahora bien, y eso te va, y en el caso de la disfagia, también pueden ser progresivas. ¿Por qué? Progresiva. Por lo siguiente, cuando nosotros hablamos de esta irritación que se va a producir a este nivel, el detalle es el siguiente. Fíjense que como el daño todo el tiempo se va a producir, va a llegar un momento en que ese daño va a empezar a modificar y va a empezar a generar tejido fibroso. Es decir, va a empezar a generar cicatriz. ¿Eso qué quiere decir? Que esto de aquí va a empezar a generar una estenosis, ¿sí? Se va a empezar a disminuir el orificio, ¿sí? Por toda esa agresión y esto empieza a cicatrizarse y esto empieza a generar tejido fibroso, ¿sí? Y es ahí cuando el paciente empieza a tener disfagia, que conforme va aumentando la obstrucción, la disfagia va siendo progresiva, primero sólidos, luego semilíquidos y luego líquidos, ¿ya? Entonces, la va a ser progresiva. Por eso es que el paciente puede tener disfagia. Ahora bien, en el mejor de los casos, eso. En el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Vemos que como aquí hemos dicho que hay un tipo de células que es distinto al epitelio del estómago, que son grandes, cilíndricas y con su gran capa de moco, el detalle es que estas células van a querer transformarse en células parecidas a las del estómago. ¿Qué quiere decir? Que también van a convertirse en células cilíndricas, así, grandes, para producir más moco. ¿Cuál es el detalle? Que esto genera una displasia. ¿Qué significa? Estás formando una nueva célula, ¿sí? Estás alterando la forma celular. Esta displasia puede generar una neoplasia. Cuando se genera esto, es lo que nosotros conocemos como esófago de Barrett. Esófago de Barrett, ¿sí? O esófago de Barrett. Doctor, una pregunta. Escucho. ¿Displasia es lo mismo que metaplasia? Puede generarse, es diferente, no es lo mismo, no son conceptos diferentes. En el caso de esto hablamos de una neoformación y esa neoformación pueden generarse, ¿no es cierto?, al inicio del ciclo celular o después del ciclo celular, ¿sí? Dependiendo de en qué estado del ciclo celular se produzca. Ya, gracias, doctor. Ahora bien, el detalle es el siguiente, fíjate, esófago de Barré, vamos a poner aquí, esófago de Barré. Bien, este es el esófago de Barrett. Esto se lo diagnostica aquí, fíjense. Esto se lo diagnostica por endoscopía. Entonces, fíjense que ahí la mucosa ha cambiado. Ustedes están pasando, por ejemplo, ahorita en patología, ¿no es cierto?, sobre los cambios celulares. Entonces, fíjense que aquí hay un cambio celular. Fíjense claramente, aquí está el epitelio del esófago y aquí está el epitelio que se está formando, ¿sí? El otro epitelio, como un segundo epitelio. Ustedes saben y ya les han dicho que el problema de las neoformaciones, ¿no es cierto?, es que cuando una célula
se está formando a una estructura nueva, el problema es que puede fallar en su formación. ¿Cuál es el problema de eso? Que pueden generar neoplasias. ¿Y qué significa? Que puede generar cáncer. Por eso es que el esófago de Barrett ya va a ser como un paso antes de que se produzca el adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, esta es una complicación que hay que tratar de forma rápida en los pacientes que tengan esto, ¿sí? Porque si no, nos desarrollan adenocarcinoma y fregamos. Esto de aquí que ven ustedes, por ejemplo, es cuando ya el paciente está generando, fíjense, la estenosis, ¿sí? Lo que va a empezar a generar la disfagia. Fíjense cómo ahí la cicatrización empieza a generar la estenosis del esófago. Bien, y entonces aquí, lo que hacen, por ejemplo, con esto también son tratamientos quirúrgicos, estrictamente quirúrgicos. Entonces, ¿a qué se refiere? Que tienen que retirar todo este tejido quirúrgicamente para que no se forme más, ¿no es cierto? Tienen que reseccionar todo eso, ya sea por crioterapia. Cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de tratamiento, por ejemplo, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Cuando hablamos de tratamiento, decíamos que el tratamiento pues no solamente va a ser quirúrgico, también tiene que ser un tratamiento médico. ¿Por qué? Porque hemos visto que la principal causa del reflujo es producido por el pH del estómago, ¿sí? Es una de las causas. ¿Qué quiere decir? Que al paciente tenés que darle los antiácidos y tenés que solucionar la gastritis del paciente, ¿sí? Para evitar que genere esas complicaciones, ¿no? Entonces siempre es importante hacer también, junto con el tratamiento quirúrgico, hacer también el tratamiento médico, ¿no? Entonces, fíjense, ahí nosotros vamos a evitar también en la dieta, ¿sí? Evitar lo que son el consumo de esto, de lo que es el alcohol y las infecciones, como le decía, sobre todo está ligado al virus del herpes, muchas neoformaciones como estarán pasando en patología, ¿no? Entonces tienen ahí, fíjense, el problema es que cuando también se genera daño puede generarse herida y las heridas, ¿no es cierto? Fíjense, se pueden ulcerar. ¿Y cuál es el problema de toda úlcera? Que toda úlcera puede sangrar o se puede perforar, ¿no es cierto? Entonces también puede generar esa complicación que es la ulceración. Aquí fíjense, aquí está lo que mencionábamos hace rato, que era la estenosis o la estrechez del esófago. Bien, entonces tenemos ahí el tratamiento, como te dice, es clínico, es quirúrgico, ¿no es cierto? Tenemos que hacer tratamientos médicos, como vemos ahí. Fíjense, aquí está la estenosis, en esta radiografía de varios. Fíjense cómo ahí se va viendo como un hilito. Por eso es que los pacientes siempre te mencionan que tienen esa deglución que va siendo progresiva. Está relacionada con algunos pólipos, con algunos tumores o con alteraciones de la motilidad que también hay que tratar, ¿no es cierto? Siempre la endoscopía es la que nos va a establecer el diagnóstico. Fíjense cómo se va produciendo aquí el daño. Aquí tenemos un esófago bonito y aquí tenemos, fíjense, un esófago que ya está dañado y se está estenosando. Fíjense cómo empieza a disminuir y la mucosa irritada. Bien, entonces ahí está, hay pruebas de pH y todo esto, ya que es el tratamiento que lo va a hacer los cirujanos. Bien, ahora continuamos. Salimos de lo que son las alteraciones esofágicas y ahora pasamos a las alteraciones de estómago. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sigamos entonces, sigamos. Entonces, sigamos. Vamos con las gastritis ahora. Salimos del estómago y pasamos a las gastritis, ¿ya? A las úlceras gástricas o a las duodenitis, ¿bien? Hay que recordar lo siguiente. En el caso que nosotros hablemos de las gastritis, ¿cuál va a ser la diferencia entre una gastritis y una úlcera? Como se ve aquí, la diferencia es la profundidad de la lesión. Cuando nosotros hablamos de gastritis, las heridas son superficiales o la ulceración es superficial, mientras que las úlceras tienen una mayor profundidad que incluso puede llegar hasta la muscular del epitelio. Bien, ahora, en el caso que nosotros hablemos ya de nuestras gastritis, aquí está, trastornos del estómago, sabemos que
el estómago produce diferentes tipos de secreciones. Solamente para recordar los voy a anotar, ¿sí? Recordemos que aquí a nivel del estómago hay una hormona que produce la secreción del jugo gástrico que se llama la gastrina, ¿sí? Que se llama la gastrina. Esta gastrina sabemos que es estimulada a nivel central por la acetilcolina, ¿no es cierto? Por la acetilcolina. Ahora, la gastrina, cuando es activada, ¿no es cierto?, en la célula G, lo que hace es ir a las células parietales, por ejemplo. ¿Y qué hacen las células parietales? No, sabemos que va a estimular, ¿no es cierto?, a la producción de ácido clorhídrico, aunque no lo hace de forma directa, porque en realidad la gastrina lo que hace es estimular a unas células parecidas a la enterocromática, que son las que secretan histamina, ¿ya? Histamina. La histamina, una vez estimulada por la gastrina, va a esta célula parietal y estimula la formación de ácido clorhídrico. Ahora recordemos que en la célula parietal no solo se produce ácido clorhídrico, sino que también se produce factor intrínseco. ¿Para qué nos sirve el factor intrínseco? Recordemos que el factor intrínseco es importante para ligar a la vitamina B12, para evitar de que el paciente empiece a tener anemia perniciosa, ¿eh? Anemia perniciosa. Bien. Ahora bien, el ácido clorhídrico lo que hace es disminuir el pH del estómago. Ese pH que ya dijimos que es extremadamente ácido, ¿qué es lo que hace? Activa a otras células dentro de las células principales, se llaman, que van a secretar otra enzima llamada el pepsinógeno. El pepsinógeno, que es un simógeno, está en forma inactiva. Para activarse necesita que el pH está menos de 4, ¿sí? Si el pH es igual a 4 o más de 4, esta enzima va a ser inactiva. Pero cuando el pH es de menos de 4, ¿sí?, es ácido, esa enzima se va a activar y se va a convertir en pepsina. La pepsina sabemos que es una proteasa que degrada las proteínas grandes, como por ejemplo las del colágeno. Bien, ahora, además de eso, ¿no es cierto?, sabemos que a este nivel la gastrina también estimula a la mucosa, ¿no es cierto?, para que produzca a las células superficiales, para que empiecen a producir moco. El moco sabemos que tiene un efecto que se llama anfótero. ¿Qué significa efecto anfótero? Significa de que esto va a contrarrestar el pH. Por eso es que el moco, ¿sí?, hace que el pH o amortigua el pH para que no dañe la mucosa. ¿Qué más estimula? La producción de por ejemplo, la activación de prostaglandina. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Las prostaglandinas aumentan el flujo sanguíneo. El aumento del flujo sanguíneo va a hacer que se forme mayor cantidad de moco. Mientras más moco se forme, menor va a ser el daño que va a producir el ácido clorhídrico a la mucosa. Ahora, si el ácido clorhídrico empieza a penetrar la mucosa, las prostaglandinas incluso estimulan a la producción de bicarbonato. ¿Para qué? Para que no se dañe la mucosa. Por eso es que las úlceras gástricas no tienen tanta frecuencia como las úlceras pépticas. Es decir, ¿cuáles son las úlceras pépticas? Las que se producen aquí en el duodeno o las que se producen aquí en el esófago. Bien, las úlceras gástricas son menos frecuentes que las pépticas. ¿Por qué? Porque las úlceras gástricas tienen la barrera de protección, ¿sí? Tienen esa barrera de protección. Mientras que tanto el duodeno como el esófago no tienen la barrera. Por eso es que el pH va a dañar fácilmente estas dos estructuras. Muy bien. Entonces, recordemos que la gastritis, ¿por qué se produce la gastritis? Lo vamos a notar aquí que en realidad son dos causas, fisiopatológicamente hablando, ¿no? Fisiopatológicamente hablando se da por una
hipersecreción ácida. Estados de hipersecreción ácida. Significa que hay demasiada producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Hay demasiada producción de ácido clorhídrico. Ahora bien, en el caso que nosotros hablemos, por ejemplo, la otra causa es la disminución de la barrera de protección. Esa es la fisiopatología, ¿sí? De las gastritis. O se secreta demasiado ácido o se disminuye la barrera de protección. Ahora, ¿cuáles son los que van a alterar estos dos mecanismos? Sabemos que la causa número 1 de gastritis es una infección bacteriana, ¿sí? La causa número 1 de gastritis a nivel duodenal es por una infección bacteriana. ¿Cuál es esa bacteria? El H. pylori, ¿no es cierto? El H. pylori. Ahora, el H. pylori, ¿no es cierto? Sabemos que se contagia por vía fecal. Y el detalle es que el libro te dice que el 50% de la población mundial tiene H. pylori. 50% es cochino, te está diciendo. ¿Bien? Ahora, en el caso que nosotros hablemos del H. pylori, ¿qué es lo que hace el H. pylori? Si ustedes recuerdan su bacterio, les decían, por ejemplo, que el H. pylori produce el amonio, ¿no es cierto? El amoníaco, que eso va a contrarrestar, que produce su lecho ahí dentro del epitelio de la célula, que favorece su penetración, bla, bla, bla. Bien, ahora, eso a nivel bacteriano. Pero, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Cuando el H. pylori se coloniza en el estómago, sobre todo a nivel de la curvatura menor, perdón, ¿qué es lo que va a pasar? El H. pylori produce algo que se llama alteración de las señales, ¿sí? Produce una alteración de las señales. ¿Qué significa? Que el H. pylori va a ir a esas células enterocromáticas, a las células de histamina, y empieza a producir mayor cantidad de histamina. Mientras mayor sea la producción de histamina, mayor la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Que va a empezar a tener estados de hipersecreción ácida, ¿sí? Así es que va a producir la gastritis, el H. pylori. Ahora, sabemos que para tratar el H. pylori, pues es una bacteria, es un tratamiento antibiótico. Ustedes saben que pueden utilizar amoxicilina, claritromicina, metronidazol, ciprofloxacina, ¿no es cierto? Como tratamiento de y se toman en dúo. Ahora, ustedes también les enseñaron que la erradicación del H. pylori tiene que hacerse en triple esquema. ¿Qué quiere decir? 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones. Recordemos que el inhibidor de la bomba de protones, ¿dónde actúa? Recordemos que para formar ácido clorhídrico, solamente para recordar, ¿no es cierto? Recordemos que para formar ácido clorhídrico se necesita cloro más hidrógeno. Este de aquí es positivo y este es negativo. Cuando los dos se unen, ¿no es cierto?, en el conducto, forman lo que es nuestro ácido clorhídrico. Ahora el detalle, la célula parietal no lo forma en su interior, lo forma directamente en el conducto, porque si lo formara adentro de la célula parietal, se disolvería la célula parietal. Sabemos que en el caso, ¿no es cierto?, del hidrógeno, es donde se empieza a producir, se empieza a tener el problema. ¿Por qué? Porque recordemos que esto se da con una molécula de dióxido de carbono que penetra a la célula parietal. Este dióxido de carbono se une con el agua. Al unirse con el agua forman el ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia ¿en qué? En HCO3, que es el bicarbonato, ¿no es cierto? Y en una molécula de hidrógeno. El hidrógeno es positivo. ¿Qué quiere decir? Que para que el hidrógeno salga, tiene que entrar una molécula que también sea positiva. Y esa molécula se llama el potasio. Este intercambio entre hidrógeno y potasio se llama nuestra bomba de protones, ¿sí? Todos los que son omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, deslanzoprazol y etcétera, todos los sol, lo que hacen es inhibir este canal. Al inhibir este canal, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no vas a transportar hidrógeno. Y si no hay hidrógeno, no hay ácido clorhídrico. Eso es lo que hace la bomba de protones.
disminuye la hipersecreción ácida y los antibióticos erradican el H. pylori. Bien, siempre tomar en cuenta eso. Ahora recuerden que el cloro es el que se intercambia con el bicarbonato. El cloro está aquí, como es negativo, este sale, este entra, ¿no es cierto? Es como una bomba de aniones, ¿sí? De negativo, negativo con negativo. Tiene que hacerse así para no alterar el gradiente eléctrico que tienen las células parietales. Bien, entonces se va a generar así. Decíamos que la principal causa de gastritis es el H. pylori, pero no es el único. ¿Quién más produce gastritis? Sabemos que las gastritis pueden ser producidas por el alcohol y sobre todo las gastritis agudas. Porque recordemos, las gastritis pueden clasificarse de acuerdo a su cronicidad como gastritis aguda o las que llaman como gastroerosivas y las gastritis crónicas a las que van a llegar con, por ejemplo, a cloridia, que van a ser, por ejemplo, gastritis que ya no secretan ácido clorhídrico, que vamos a ir viendo ahorita. Bien, entonces tenemos ahí, en el caso de esto, el alcohol es otra causa, ¿no es cierto? El alcohol. En el caso del alcohol, ¿no es cierto? Lo hace sobre todo por su efecto tóxico, ¿sí? Y no solamente el alcohol, también lo hace el tabaco. Tabaco y alcohol, tabaco y ron, tabaco y ron. Estos tienen un efecto tóxico que, ¿qué es lo que hace? Daña a la barrera de protección. Disminuye la producción de moco, disminuye el flujo sanguíneo y eso hace que la barrera disminuya. Cuando la barrera disminuye, el ácido clorhídrico empieza a dañar a la mucosa. Bien, entonces por el efecto tóxico. ¿Qué otras cosas más producen gastritis? Sabemos que otras cosas más que producen gastritis va a ser el estrés, ¿sí? En el caso del estrés sabemos que es por una estimulación sobre todo parasimpática, que cuando el paciente está en estados de ansiedad, la activación parasimpática, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta la secreción de acetilcolina. Y cuando aumenta la secreción de acetilcolina, aumenta la producción de gastrina, lo que hace que aumente la histamina, lo que hace que aumente y bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, por eso el estrés. Por eso es que a todo paciente, cuando nosotros lo internamos, le damos inhibidores de bomba de protones para inhibir esa hipersecreción ácida, ¿bien? Entonces, por eso el estrés también produce gastritis. Ahora bien, si nosotros recordamos, por ejemplo, aparte de esto, decíamos de que también iba a producir gastritis los medicamentos, ¿sí? Los medicamentos. Los medicamentos pueden ser algunos antibióticos que son fuertes, que por su efecto, ¿no es cierto?, químico pueden dañar la mucosa, pero en realidad los medicamentos que más producen gastritis son los AINES, ¿no es cierto? Están avanzando ahorita AINES y ustedes saben que los AINES son antiinflamatorios no esteroideos. ¿Quiénes son ellos? La aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketorolaco, el ketoprofeno, el naloxone, el naproxeno, el meloxicam, peroxicam, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso no solo los AINES, también los corticoides. Los corticoides también producen, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen estos medicamentos es inhibir a las prostaglandinas. Cuando inhibís a las prostaglandinas, disminuís la producción de moco, de bicarbonato, de flujo sanguíneo, y ¿qué es lo que va a pasar? Que la barrera queda inhibida. Al quedar inhibida la barrera, los estados de hipersecreción ácida, ¿qué es lo que van a hacer? Dañan la mucosa y gastritis. ¿Bien? Y entonces, esas van a donde entran los picantes, donde entra el café. Hay una parte del libro, y yo tuve que buscarlo, lo busqué en internet, y en realidad verdaderamente no se ha asociado muchos estudios que digan que estas cosas producen gastritis. Porque en ese caso, como les mencioné en Fisiología 2, en ese caso en Bolivia todos tuvieran gastritis, todos los bolivianos tuvieran gastritis. ¿Por qué? Porque las comidas aquí en Bolivia, todos ustedes saben, son muy condimentadas, ¿sí? Son muy condimentadas, ¿sí? Y nos gusta comer picante y nos gusta comer caliente y todo eso. En realidad, esto no se ha asociado a la producción de gastritis, pero sí se ha asociado a que la empeora, ¿sí? La empeora. Es decir, vos ya tenés gastritis
comes cualquiera de esos alimentos que ya hemos mencionado, café, todo eso, y te va a fregar enterito, ¿sí? Te va a agravar el cuadro, te lo va a empeorar, ¿sí? Entonces sí se ha asociado a empeoramiento del cuadro, no así con el desarrollo o el inicio mismo del cuadro. Bien, ahora, hay otras condiciones que también pueden producir hipersecreciones ácidas, como es el síndrome de Zollinger, a ver, ojalá no noten mal, Zollinger-Ellison, ¿sí? Zollinger-Ellison, ¿sí? El síndrome de Zollinger-Ellison se caracteriza por pacientes que tienen, por ejemplo, un gastrinoma. Significa que producen demasiada gastrina, lo que hace que produzcan demasiada histamina, lo que hace que produzcan demasiado ácido clorhídrico. A estas personas que desarrollan esto, son, por ejemplo, personas que su bomba de protones no les va a hacer nada, ¿sí? Tu omeprazolcito no les va a hacer nada a estos pacientes. En estos pacientes, por ejemplo, los estados de hipersecreción ácida, lo único que se puede hacer es generar una vagotomía. ¿Qué significa? Cortar de raíz la estimulación vagal. A estos pacientes se les hace vagotomía y ya dejan de producir lo que es ácido clorhídrico en gran cantidad. Bien, entonces tienen este es otro síndrome que es como un gastrinoma que produce demasiada producción de ácido clorhídrico. Bien, entonces eso es lo que van a producirse. Ahora bien, si esta gastritis es continua, puede llegar a la cronicidad, puede ser crónica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de que se haga crónica? El problema es que la causa número 1 de gastritis crónica es el H. pylori, ¿sí? El H. pylori produce sobre todo la gastritis crónica. Ahora, ¿eso por qué? Porque muchos pacientes a veces son asintomáticos, ¿sí? Son asintomáticos. Entonces, ahí está el problema, que cuando generan esto, la hipersecreción ácida va a empezar a generar daños a nivel del epitelio de la mucosa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese epitelio cilíndrico bonito, así que teníamos de secreción, de tanta agresión que produjo el ácido clorhídrico, este epitelio empieza a aplanarse, empieza a hacerse planito, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de una alteración celular, nuevamente, como mencionábamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta célula parietal, al aplanarse, deja de producir ácido clorhídrico ya, y el paciente ahora lo que va a tener es una acloridia, ¿sí? Va a tener una acloridia. Bien, entonces, ¿me esperan otro ratito, jóvenes? Ya, otro ratito, por favor, un ratito, otra vez, otro ratito, ya, un ratito. Ya.